buenos días. Damos gracias a Dios por su fidelidad y la oportunidad que nos da de reunirnos acá para exaltar, glorificar y dar gracias por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que sabemos que Dios seguirá haciendo por nosotros. Es necesario que nosotros, como parte o como miembros de un núcleo familiar, nosotros podamos tener ciertas características que nos ayudan a crecer, a formarnos, a desarrollarnos y a trabajar como una unidad de trabajo. Es necesario que nosotros podamos tener presente que parte de nuestra función en el núcleo familiar es motivarnos desde muchos puntos de vista, especialmente motivarnos al amor, a las buenas obras, motivarnos al cuidarnos los unos a los otros e invertir en la familia donde Dios nos ha colocado. Sin duda alguna tenemos una familia sanguínea donde cada uno de nosotros tiene la oportunidad de formar parte, de crecer, de desarrollarse, y esa es una familia que nos permite a nosotros formarnos y capacitarnos, y a su vez, en medio de esa formación y de ese crecimiento, nos permite también formar nuestra propia familia. En esto de crecer, en esto de desarrollarnos, en esto de formar, de multiplicarnos, es un patrón que nosotros debemos poner en práctica, donde cada uno tiene una responsabilidad, tiene algo que hacer. Si nosotros hablamos de las diferentes funciones de los miembros de la familia, cada quien, según la palabra de Dios, tiene estipulado qué debe hacer y qué no debe hacer. En relación a un orden jerárquico, a un orden de autoridad, nosotros nos damos cuenta que sí, Cristo es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el dueño de la familia, pero es una autoridad que también fue delegada al hombre. A su vez, en línea de autoridad fue delegada también a la esposa, a la mujer y sucesivamente a los hijos. También en línea jerárquica tenemos el hijo mayor, los hijos menores, y cada quien ejerce su nivel de influencia o su nivel de autoridad en el desarrollo de lo que es la familia como tal, el diseño perfecto de Dios. Vean, en esto del crecimiento, nosotros tenemos que tener presente que necesitamos cuidar a nuestra familia. Y cuidar a nuestra familia lo llevamos desde un punto de vista integral. O sea, engloba todo. Y cuando hablamos de cuidar, es sembrar amor, es sembrar tiempo de calidad, es sembrar compañerismo, es sembrar el hecho de poder compartir y estar en todas las etapas de la vida. Esto tiene que ver también con la forma que tenemos nosotros de cuidar el corazón de nuestra familia. El corazón de todos los miembros de nuestra familia. Vean, por la gracia de Dios, algunos de nosotros, Dios nos dio la oportunidad de ser padres, y es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad que Dios ha encomendado en nuestras manos, y que la palabra de Dios nos dice cómo debemos ejercer o cómo debemos llevar a cabo esta responsabilidad. El hecho de cuidar, el hecho de estar, el hecho de pasar tiempo de calidad, el hecho de sembrar en alguien los valores de Dios, eso forma parte del cuidado integral que debemos darle a la familia. Cuando nosotros hablamos del cuidado, estamos refiriéndonos también a la formación que deben tener nuestros hijos, la formación que debe tener cada integrante de la familia, y que eso le va a permitir crecer, desarrollar sus habilidades, desarrollar sus dones, desarrollar talentos y ponerlos también al servicio de Dios. Entonces, es una responsabilidad que nos lleva también a que ellos puedan formarse, a que ellos puedan aprender, desarrollarse y sembrar en sus corazones valores que le van a servir para tomar buenas decisiones, sembrando en sus corazones los valores de Dios. Es una gran responsabilidad que nos lleva también a cuidar su corazón desde el punto de vista espiritual. Porque sí, tenemos una función, y parte de la función que tenemos es sembrar el amor a Dios, sembrar el temor a Dios, para que cuando llegue el momento, nuestros jóvenes, nuestros hijos también puedan tomar buenas decisiones. Pero para llegar a ese punto es necesario que nosotros podamos, en su crecimiento, en el desarrollo de la familia,
ejercer nuestra función con responsabilidad. Y por eso quiero hablarles en esta mañana acerca de el cuidado de la familia, aún en tiempos de crisis. Sabemos que estamos viviendo tiempos peligrosos, sabemos que desde siempre la familia ha sido atacada y es atacada principalmente porque la sociedad, no tan solo la sociedad, sino también las iglesias están conformadas por familias que han sido de alguna otra forma instituidas por Dios desde el principio. Entonces, cuando se ataca la familia, se está atacando nuestra manera de ejercer el liderazgo y la función que tenemos ante el desarrollo y el crecimiento que la familia donde Dios me ha colocado debe tener. Entonces, hay que contrarrestar los ataques. Y una manera de contrarrestar esos ataques es que debemos entender que debemos motivarnos los unos a los otros. Debemos desarrollar hábitos que nos permitan crecer y fortalecernos desde el punto de vista espiritual. Debemos entender que necesitamos cuidar la familia estando presente, cuidar la familia estando allí para un abrazo, para un consejo oportuno, estando allí para ese motivarse o esa ayuda mutua que debe ser el equipo de trabajo que es el matrimonio. Cuando uno cae, el otro le levanta, cuando uno no puede, el otro le ayuda. Eso es un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo debe funcionar correctamente para que nuestros hijos también puedan entender y comprender por lo que dice la palabra de Dios, pero también con el ejemplo, lo que es trabajar en equipo, lo que es trabajar en armonía, lo que es cuidarse el uno al otro. Así como el esposo cuida a la esposa, también cuida a los hijos. Ellos puedan entender también que como hermanos tienen que cuidarse y apoyarse los unos a los otros. El hermano mayor cuida al hermano menor y el menor cuida al hermano mayor. Y esto debe ser la armonía o la sintonía de la familia en el desarrollo de las funciones. Es una gran responsabilidad que debemos ejercerla desde la perspectiva de Dios. Ahora, ¿dónde nosotros aprendemos la perspectiva de Dios? La palabra nos dice y nos menciona diferentes versículos e historias que nos permiten a nosotros comprender cómo debemos guiar desde el punto de vista espiritual la familia que Dios ha colocado en mis manos como una administración y cómo administrar también los recursos que Dios ha colocado en mi familia. Y esto sin hablar de que la iglesia también es una familia. Entonces, es algo que va en ascenso. O sea, tenemos nuestra familia principal, nuestra propia familia y la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces, es una responsabilidad que no tan solo se refleja en uno de estos elementos, sino que en todos los elementos tiene su impacto, porque también en la iglesia nosotros funcionamos como una familia, porque si tenemos en común a un mismo Padre, eso nos hace a nosotros también hermanos los unos con los otros y nos lleva también a tener una responsabilidad de motivarnos, de cuidarnos, de apoyarnos y de estar allí para cuando el otro pueda necesitarlo. Entonces, hablando de la familia, quiero decirles que, bueno, Dios ha colocado en nuestras manos una gran responsabilidad. ¿Cómo lo estamos ejerciendo? Bueno, cada uno de nosotros sabe. ¿Qué debemos mejorar? Todos debemos mejorar. Pero la idea es que nosotros podamos crecer juntos y seguir avanzando en pro al desarrollo y cumplimiento de la misión que Dios ha colocado en nuestras vidas. Entonces, yo quiero pedirle que usted pueda ubicarse en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Es un versículo conocido que dice de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es sencillo. Dice de la siguiente manera: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos la responsabilidad de guardar nuestro corazón. Guardamos nuestro corazón a través de las decisiones que tomamos, a través de las acciones que hacemos. Guardamos nuestro corazón a través de la forma como nutrimos nuestra mente, como nutrimos nuestro espíritu, con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hablamos. Si queremos nutrir nuestra mente con la palabra de Dios o desde el punto de vista espiritual, entonces yo
como entiendo que tengo que guardar mi corazón, yo debo nutrir mi vista con cosas espirituales. Es decir, si puedo leer, una forma de nutrir la vista correctamente y de a su vez guardar y proteger mi corazón es leer la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros andamos enfocados en los versículos bíblicos, entonces de una u otra forma nosotros estamos fortaleciendo y estamos nutriendo nuestro espíritu. Cuando nosotros queremos guardar lo que entra por nuestros oídos, tenemos que cuidar pues que lo que nosotros podamos escuchar sea saludable, porque hay cosas a veces que escuchamos y no son saludables. Hay canciones que escuchamos y no son saludables. A veces es inevitable. Por ejemplo, se da el caso de aquellas personas que toman autobuses o transporte público que lamentablemente las músicas que actualmente se proyectan allí o se transmiten no tienen una letra saludable, pues. Y eso entra por acá y aunque usted no lo crea, eso tiene una consecuencia pues en la actitud o en la persona como tal, porque ataca el subconsciente de la persona. Entonces, nosotros tenemos que cercarnos en primer lugar. Y parte de cercarnos es guardar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos y cuidar también lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque si yo quiero guardar mi corazón, porque dice la palabra que del corazón mana la vida. Entonces, en primer lugar, yo tengo que guardar mi corazón, cercarme espiritualmente y minimizar que los ataques que puedan contaminar mi corazón no entren en nuestra vida. Y es una gran responsabilidad de los padres porque vean, nosotros tenemos niños en crecimiento, niños que dependen pues de lo que nosotros podamos inculcarles y enseñarles, de lo que nosotros podemos permitir o no permitir. Entonces es necesario que nosotros también cuidemos a su vez el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué? Tenemos que tener presente que tenemos que estar pendientes de qué están viendo nuestros hijos, que están escuchando nuestros hijos, y aunque usted no lo crea, lo que nuestros hijos ven y escuchan afecta o influye mucho en lo que hacen. Lo que nuestros hijos ven y escuchan influye mucho en sus actitudes y en su comportamiento. Entonces, parte de la gran responsabilidad que tenemos de cuidar la familia es cuidarnos nosotros mismos en primer lugar, cuidar la persona que Dios ha colocado en mi vida, o sea, mi esposa, mi esposo, y a su vez, juntos como equipo de trabajo, cuidar la bendición que Dios nos ha dado de ser padres, cuidar nuestros hijos. ¿Para qué? Para acercarlos a ellos desde el punto de vista espiritual y minimizar que las cosas que escuchan, que ven y que hacen sean agradables ante Dios. Entonces, es una responsabilidad porque depende de nosotros, padres. Depende de nosotros el cuidado personal, depende de nosotros el cuidado de la esposa, depende de nosotros el cuidado también de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo ejerzo mi función con responsabilidad? Bueno, es un gran reto. Y el gran reto está en que en la medida que nosotros nos acercamos a Dios, en esa medida vamos a estar preparados para hacer las cosas como corresponde y de esta forma entonces ser de ejemplo y que ese ejemplo sea predicado no tan solo en nuestros hijos, sino también en las personas que están a mi alrededor. Es necesario que nosotros podamos también predicar con lo que hacemos, porque es una cadena. Si yo hago algo mal, es lo que nuestra familia va a aprender y por consiguiente es lo que ellos van a repetir en algún momento cuando a ellos les toque tener su familia, cuando les toque tener alguna decisión o cuando les toque expresarse acerca de algún punto de vista o acerca de algún tema. Por eso es que nuestro comportamiento tiene una incidencia no tan solo en el mundo espiritual, sino también en las personas que están a mi alrededor, viéndome de manera primaria, mi esposa y mis hijos, de manera secundaria, todos los que están alrededor, es decir, todos ustedes. Por eso es que es necesario cuidar nuestro corazón, porque de él, ¿y sabe de quién es responsabilidad?
el cuidar el corazón de cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Vean, quiero compartir con ustedes 3 elementos que nos llevan a nosotros a tener un corazón fortalecidos, a que como familia estemos fortalecidos. El corazón de la familia no puede estar dividido. Vean, a veces hay muchas diferencias, disputas, peleas entre hermanos. Y eso a veces es una constante. Entonces, eso no debe pasar porque es una forma de estar dividido. Cuando nosotros tenemos diferencias, peleas constantes con la esposa, con el esposo, eso es estar dividido también. Y el Señor nos hace un llamado a que nosotros debemos trabajar en unidad. Ojo, si es verdad, somos diferentes, pensamos diferentes, pero juntos debemos buscar un punto de equilibrio. ¿Para qué? Para tomar las mejores decisiones y hacer las cosas de la mejor manera, porque tenemos a alguien que nos está viendo. ¿Quién nos está viendo de manera cercana? Nuestros hijos y la formación que nosotros le estamos dando. Entonces, nuestra vida debe ser de referencia. Debe ser de referencia, ¿por qué? Porque es la forma que tenemos nosotros de cuidar nuestro corazón, es la forma que tenemos nosotros de estar unidos y de alejarnos de cualquier división. Y evidentemente, si nosotros estamos en esa lucha de mantenernos unidos a pesar de las circunstancias, a pesar de la crisis económica, a pesar de los diferentes temperamentos, a pesar de las diferentes formas y maneras de pensar, entonces nosotros vamos a tener la gran bendición de ser o de tener una vida que es de referencia, porque a pesar de las circunstancias adversas, buscan ese punto de equilibrio y encuentran las soluciones a las diferencias y a los problemas que se presentan, que siempre se van a presentar, porque en medio de esos problemas nosotros también vemos la mano de Dios. Pero es necesario que nosotros tengamos también la madurez de una persona que está cuidando su corazón, porque entiende que de él mana la vida, para buscar soluciones concretas con responsabilidad también, para buscar puntos de acuerdo concretos, porque necesitamos estar en armonía, estar en unidad, porque parte de cuidar el corazón de la familia es entender que Dios nos ha llamado a estar unidos. A la iglesia, que está compuesta por familias y que es una familia porque es un cuerpo en Cristo, Dios la ha llamado también a estar, ¿cómo? ¿Cómo? Unida. Nos ha llamado también a estar unidos como iglesia, como familia, como esposos, como hijos, como hermanos, como tíos, como sobrinos. Debemos estar unidos y estar los unos con los otros para cuando cada quien necesite de cada quien. Porque eso es lo que nos hace ser únicos. Eso es lo que nos hace ser distintos quizás a las familias que están allá y que no conocen de Jesús. Porque nosotros podemos ver las cosas con una perspectiva diferente y podemos avanzar de una manera distinta, porque la verdad de Dios mora en nosotros. No pueden existir familias desunidas. Y sí, lamentablemente pasa, pero es necesario que nosotros podamos recordar que Dios es un Dios de oportunidad. Dios puede restaurar, Dios puede hacer nuevo lo que quizás está roto, lo que quizás a nuestra forma humana no tiene solución, no tiene forma de reparar. Dios puede hacer una vasija nueva. Si hay relaciones interpersonales entre hermanos que no se llevan bien, o sea, Dios puede restaurar las relaciones interpersonales también. Pero necesitamos entender que como hijos de Dios estamos siendo llamados a tener una familia unida, a formar parte de una familia unida y a hacer ese puente que conecta la unidad. Hacer ese puente que conecta un cambio de vida y que conecta la verdad de Dios, porque nosotros vemos las cosas desde otra perspectiva. Es decir, si hay situaciones entre hermanos que de alguna otra forma ha llevado a distanciarse, bueno, nosotros que somos espirituales y que conocemos la verdad de Dios, tenemos que buscar la idea, la forma y la manera de restaurar esas relaciones. Porque Dios nos manda a nosotros a vivir en armonía y nos manda a nosotros a vivir en unidad. Y como familia es necesario que nosotros estemos también unidos en Cristo.
Vean, el corazón de la familia debe compartir todas las alegrías. Es decir, la familia debe estar unida en las tristezas, en las alegrías, en el dolor, en la enfermedad, en la salud. Entonces, la familia debe compartir tiempo de calidad. Vean, a veces nosotros andamos acelerados y el enemigo, parte de su trabajo es que nosotros podamos estar acelerados y entonces no tener tiempo pues de compartir con lo que es más importante. Vean, a veces nosotros vemos el trabajo, vemos diferentes circunstancias, situaciones, diferentes gustos que nosotros podamos tener desde el punto de vista personal y a eso le dedicamos muchísimo tiempo. Pero cuando nosotros hablamos de la familia, a veces no nos queda tiempo para pasar tiempo de calidad con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hijos. No nos queda tiempo para un consejo, para un abrazo, para una palabra, para un mira, yo estoy aquí, cuenta conmigo. Entonces, la familia o el líder de familia debe establecer también prioridades. La prioridad siempre va a ser Dios, la familia. Dios, la familia. Y en esto de establecer prioridades, entonces yo tengo que entender que si hay algo que me está alejando de yo pasar tiempo de calidad con mi gente, entonces yo tengo que reorganizar mi vida, reorganizar mis prioridades y entonces pasar tiempo de calidad con mi familia, porque esas son cosas que no se recuperan. Y vean, el tiempo pasa demasiado rápido, los muchachos crecen demasiado rápido, las etapas pasan y a veces no disfrutamos las etapas de nuestros hijos porque a veces andamos entretenidos en otras cosas a las cuales por equivocación nosotros le damos más prioridad. Necesitamos atender las necesidades de nuestros jóvenes, atender las necesidades de nuestros hijos, atender las necesidades de nuestros niños, porque son amplias. Y si nosotros como padres, como aquellas personas que tienen la responsabilidad de cuidar el corazón de nuestros hijos, no estamos para ellos, otros van a estar. Y otros van a inculcarle, a disciplinarles, a disipularles en cosas que van alejadas a la fe de Dios. Entonces es nuestra responsabilidad estar alerta, estar pendiente para que nuestra familia pueda estar saludable y para que nosotros podamos formar hombres y mujeres, es decir, nuestros hijos, que a su vez ellos puedan formar también familias saludables. Vean, el motivo es que nosotros necesitamos glorificar a Dios. Y el motivo por el cual debemos cuidar la familia es porque Él entregó en nuestras manos esa gran responsabilidad. Por lo tanto, necesitamos ayudarnos, motivarnos, amarnos, entendernos, tener empatía y aconsejarnos los unos con los otros. El corazón de la familia debe estar abierto para Dios. La familia debe estar dispuesta a servir a Dios en las diferentes etapas de su crecimiento y de su desarrollo. Cuando la familia sirve a Dios, es una familia que está abierta no tan solo al servicio, sino también a conocer a su Creador, sino también a glorificar y a exaltar el nombre de un Dios real, de un Dios verdadero, de un Dios que lo ha hecho todo por nosotros. Y cuando nosotros podemos entender esto, entonces nuestra fe y nuestro corazón se fortalece. Y cuando nosotros encontramos esa fortaleza, entonces no queremos estar fuera de la sintonía de Dios, porque entendemos que todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestras dudas, nuestras necesidades, nuestros temores, en Dios encuentran solución, encuentran respuesta y encuentran salida. Cuando nosotros entendemos que nuestro corazón debe estar en sintonía, debe estar en conexión con nuestro Creador, entonces entendemos que vamos a estar fortalecidos. Y si estamos fortalecidos, esa fortaleza a su vez se transmite a los demás miembros de la familia y a aquellas personas que forman parte de mi círculo de influencia. Pero debe ser una retroalimentación que va en conexión con Dios y en sintonía con el Creador. Cuando nosotros tenemos un corazón abierto para Dios, se preocupa por su familia. O sea, nosotros nos preocupamos por nuestra familia. Cuando tenemos un corazón sensible a la necesidad, cuando tenemos un corazón sensible a las circunstancias
que pudieran afectar a nuestros hijos, a nuestra familia. Entonces, tenemos ese corazón sensible y vamos a estar preocupados, vamos a estar atentos a lo que Dios quiere hacer. Entonces, se preocupa por cada miembro de la familia. Nosotros nos preocupamos, sí, porque si no, no estuviésemos acá, nuestros hijos no estuviésemos acá. Es necesario que nosotros podamos tener una familia y entender que la familia es el rebaño que Dios nos ha dado en primer lugar. Entonces, la forma como nosotros cuidamos, cómo nosotros administramos nuestros recursos, la forma como nosotros administramos nuestra familia, cómo formamos a nuestros hijos, es la manera como nosotros desarrollamos el primer ministerio que nosotros hemos recibido, que es cuidar de una forma integral de la familia que Dios ha puesto en mis manos, en mi vida, en este tiempo y que de alguna otra forma dependen de mí. Y es una relación que es para toda la vida. Cuando nosotros hablamos de un padre, un hijo, cuando nosotros hablamos de hermanos, es una relación que es para toda la vida. Entonces, en diferentes circunstancias que se puedan presentar que afecten a la familia, ese es un lazo que no va a dejar de ser. Entonces, por eso yo tengo que esforzarme por cuidar de ese rebaño que Dios me ha dado, que sin duda es una bendición. Dios ha derramado de su espíritu y por la gracia de Dios nos ha hecho a nosotros parte de una familia. Por su gracia, por un regalo que no merecemos, pero que en su gracia y en sus misericordias renovadas, Él nos permite a nosotros ser parte de la familia en la cual nosotros nos encontramos ahorita. Es necesario permanecer y tener un corazón sensible a la necesidad. Tener un corazón sensible a la necesidad no tan solo físicas de nuestra familia, sino también espirituales de nuestra familia. Porque necesitamos formar hombres y mujeres, no tan solo desde el punto de vista de su formación curricular o de su formación académica, sino también desde el punto de vista de su formación espiritual. ¿Qué es lo que hace de esa persona en su momento un líder competente? Porque ha recibido una formación y ha tenido un ejemplo desde el punto de vista espiritual. No despreciemos, hermanos, familia, la presencia de Dios. Porque a veces nosotros despreciamos la presencia de Dios. A veces nosotros no pasamos tiempo con Dios. A veces nosotros nos mantenemos alejados de Dios. Y hay cosas que son básicas. Y dentro de lo básico, que a veces en circunstancias que vivimos a nosotros se nos hacen difíciles, está el acercarnos cada día más a Dios. Cuando nos acercamos más a Dios, somos más fuertes. Cuando nosotros tenemos un corazón contrito, humillado, y nos entregamos al Señor y nos humillamos ante su presencia y nuestro corazón se desborda de adoración a Dios, entonces nosotros todos somos fortalecidos. Somos fortalecidos. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento, porque hay una conexión con nuestro Creador. Entonces es necesario que le demos mayor valor a la presencia de Dios que nos acompaña a donde quiera que usted y yo nos encontremos. Cuando nosotros intercedemos por nuestra casa, cuando nosotros intercedemos por nuestras cosas, por la bendición que Dios ha añadido en nuestras vidas, porque vean, desde el punto de vista financiero, Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado, Dios nos ha sostenido. Y sí, hemos pasado situaciones difíciles, hemos pasado situaciones donde quizás el tiempo de vacas gordas, de bonanza, pasó. Pero hemos tenido un Dios que nos ha sostenido. Hemos tenido un Dios que nos ha llevado de triunfo en triunfo. Hemos tenido un Dios que nos ha dado todo lo que hemos necesitado. Y hemos tenido un Dios que ha estado para nosotros y que ha mantenido su pacto y ha mantenido su fidelidad. Su fidelidad cuando Él dice que todas las cosas que nosotros hagamos deben ser para su gloria. Y cuando Él dice que nada nos va a faltar porque Él es nuestro pastor. Cuando Él promete proveer todas nuestras necesidades, Dios lo ha hecho y no dependemos de un sistema político, no dependemos de un sistema económico, no dependemos de ninguna circunstancia, de ninguna situación. Usted y yo dependemos del Rey de los cielos. Y el Rey de los cielos
hasta ahora nos ha sostenido. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que nos va a seguir sosteniendo. Porque Dios cumple lo que promete. Y Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, las familias han estado golpeadas desde el punto de vista financiero. Las familias quizás han tenido o hemos tenido muchas necesidades. Pero también es cierto que en medio de esa situación y de esas necesidades, nosotros hemos visto la gloria de Dios. Nosotros hemos visto la mano de Dios y hemos visto la provisión de Dios para las familias venezolanas, para las familias de la Iglesia Renacimiento, para tu familia, para mi familia. La provisión de Dios ha estado. Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Él ha estado con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nadie, hermano. Entonces hay una responsabilidad que nos lleva a nosotros, en lugar de alejarnos, a acercarnos a Dios. Hay un gran compromiso que tenemos con Dios, que es mantener esa conexión constante y acudir a quien realmente puede ayudarme. ¿Quién me puede ayudar en necesidad? Dios. ¿Quién me puede ayudar en medio de la enfermedad? Dios. ¿Quién abre puertas a mi favor? ¿Quién abre el mar rojo para que yo pueda transitar, para que yo pueda pasar? Dios. Y si es verdad, a veces los gigantes se ven demasiado grandes, los problemas, las necesidades se ven demasiado grandes. Pero vean, cuando nosotros decidimos asumir el reto y marchar, como hizo el pueblo de Israel, entonces el Señor va a abrir puertas. Porque a veces nuestra fe se minimiza con lo grande del compromiso, con lo grande de la deuda. A veces nuestra fe se minimiza con lo que nuestra vista humana está viendo actualmente. Pero cuando nosotros decidimos ver las cosas desde la perspectiva de Dios, nuestra familia van a estar tranquilas y van a estar seguras. Porque si vemos las cosas como Dios la ve o como Dios quiere que usted y yo podamos verlas, entonces lo que vamos a ver son promesas que Dios nos ha dado. Son promesas que Dios ha cumplido a lo largo de estos años y son promesas que Dios va a seguir cumpliendo porque Dios no miente. Promesas como Él está con nosotros, como Él nos sostiene, nos lleva de su mano. Promesas como que Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Promesas como que, mira, que todo lo que nosotros podamos hacer, eso Dios lo prospera, pero necesitamos hacer. Porque si usted no hace nada para hacer frente a las circunstancias, a la situación, simplemente no va a pasar nada. Pero si nosotros necesitamos emprender, necesitamos hacer y tomamos las decisiones de avanzar y de seguir adelante, Dios va a bendecir el deseo de nuestro corazón y el trabajo de nuestras manos para que nosotros podamos estar confiados y tranquilos y a su vez brindarle esa seguridad también a mi familia, a su familia, porque es una responsabilidad que usted tiene también. No tan solo, o sea, es una responsabilidad que no debería infundir miedo, minimizar la fe, cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer aquello, y ahora qué hacemos. Por el contrario, o sea, Dios proveerá. Dios siempre provee, ¿o no? Usted no es un testigo ocular viviente de la provisión de Dios. ¿Es o no es? Amén. Somos testigos de la provisión de Dios. Somos testigos del poder de Dios cuando no hemos tenido y Dios ha dado, Dios ha enviado. Cuando no tenemos comida, cuando no tenemos dinero, cuando no tenemos para cubrir cualquier compromiso y Dios abre puertas y envía incluso a los enemigos a bendecirnos. Porque Dios es fiel, hermano. Y eso es lo que nosotros como padres, como esposas, como hijos necesitamos recordar. La fidelidad de Dios que no nos ha fallado y no nos va a fallar. Es necesario que la familia crezca desde el punto de vista espiritual. Vea, nosotros como padres, las esposas, los hijos, necesitan crecer desde el punto de vista espiritual. Y sí, es una responsabilidad de papá y de mamá. Pero también llega el punto del crecimiento de un hijo donde el crecer, donde el servir, donde el tomar decisiones también corresponde a esa formación que desde pequeño yo le di a mi hijo. Y necesitamos tener jóvenes que tomen decisión de crecer
en lo espiritual y de crecer desde el punto de vista familiar, y a su vez las iglesias puedan estar creciendo por la madurez que han tenido, por la formación que han recibido. Entonces, la iglesia debe ir en ascenso, la familia deben ir en ascenso desde el punto de vista espiritual. La gracia de Dios produce vida, no desanima. Vean, la gracia es un regalo que no merecemos, pero por su gracia, por su bondad y por su misericordia, nosotros tenemos opciones, tenemos oportunidad, tenemos la posibilidad de tomar decisiones que nos llevan a nosotros a un crecimiento y a una formación única en el Señor, que nos llevan a nosotros a cambiar nuestra historia y que nos llevan a nosotros a depender de Dios en todo momento. Porque sí, por la gracia de Dios, nosotros por nuestras decisiones hemos cambiado nuestra historia. Por la gracia de Dios, nosotros hemos cambiado nuestra manera de vivir y nuestro estilo de vida. Por la gracia de Dios, nosotros vivimos una vida distinta y una vida de altura. Porque Dios nos ha hecho a nosotros ministros competentes. Porque Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes también. Porque Dios nos ha hecho a nosotros un pueblo adquirido, una nación santa, una nación que fue cambiada y que fue transformada y que estaba muerta en delitos y pecados, y que por la gracia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nosotros podamos experimentar la salvación, la vida eterna, el perdón de pecados. Eso es algo único y especial. Y la posibilidad de hacer las cosas distintas. Pero sabes, es una decisión. Nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones, tenemos la capacidad de contrictar el espíritu por nuestras decisiones también, si son malas. Pero necesitamos, hermanos, crecer espiritualmente. Cuando crecemos espiritualmente, nuestras decisiones son más acertadas. Cuando crecemos espiritualmente, la gracia de Dios la disfrutamos a plenitud. Cuando crecemos espiritualmente, nosotros podemos afirmar nuestras raíces en Cristo y podemos afirmar nuestra vida en Cristo, porque estamos conectados con el dador de la vida, porque estamos conectados con el que nos mantiene, porque estamos conectados con el Rey de Reyes y Señor de señores. El crecimiento es un crecimiento integral, pero específicamente debe ser un crecimiento espiritual. La palabra de Dios nos dice en Salmos 1 de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Vean, nosotros tenemos en lo espiritual, necesitamos estar cerca del Señor. Como este árbol plantado. Dice la palabra que era un árbol plantado junto a corrientes de agua. Estaba continuamente alimentado por lo que mantiene las plantas, que es el agua. Usted puede sembrar una planta, pero si usted no la cuida, si usted no le echa agua, esa planta se seca. Nuestra vida tiene que estar edificada sobre esos ríos de agua viva que representa a Jesucristo, y en esa medida entonces nosotros vamos a estar creciendo espiritualmente, y dice la palabra que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nosotros como familia hemos sido desafiados en lo económico, en lo financiero. Nosotros como familia hemos sido probados en nuestra fe, en lo que creemos, en lo que hacemos, en lo que Dios nos ha enseñado a través de todos los procesos que como familia hemos tenido. Pero ¿sabes qué? Todo lo que hace prosperará. Aquella familia, aquella persona, aquel líder, aquella esposa, aquellos hijos que están allí sumergidos en esos ríos de agua viva y que su vida están plantadas sobre la roca que es Cristo, están plantadas sobre esas corrientes de aguas, todo lo que hace prosperará. Entonces, en esto de todo lo que hace, nosotros tenemos que tener productividad. Las familias también están siendo llamadas a ser productivas. ¿Sabes por qué?
Cuando hay crisis, cuando hay situaciones o mayores exigencias económicas, entonces nosotros tenemos que aumentar la producción. O sea, tenemos que hacer cosas distintas a las que estamos haciendo para hacer frente a las circunstancias difíciles que se presentan. Cuando nosotros como familia entendemos que tenemos que ser productivos, y cuando hablamos de productividad es que todos tienen que ser productivos. Es decir, la palabra claramente da funciones que tiene el padre, funciones que tiene la madre, funciones y deberes que tienen también nuestros hijos. Vean, independientemente de la edad de nuestros hijos, ellos tienen que ser productivos. No tan solo un consumismo. Tienen que ser productivos. Hay que enseñarles a nuestros hijos como parte de nuestra familia y como parte del fortalecimiento de la familia y como personas que estamos formando para que en su momento ellos también puedan estar a cargo de una familia. Aquellos tienen que ser productivos, aquellos tienen que administrar recursos y aquellos tienen que tener responsabilidades en casa, porque incluso en casa ellos también tienen que ser productivos. Vean, Dios no quiere nada con la pereza, la flojera, el no puedo, el no quiero, la lloradera, la quejadera. A veces, hermano, el lenguaje de un hijo de Dios es de quejadera, es de lloradera, es de pereza, es de no hacer nada. Entonces, obviamente, allí no se cumple lo que dice Salmo 1. Dice la palabra: será como aquel que en la ley de Jehová medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Proverbios 31 habla de una mujer diligente. Habla de una mujer que no tan solo se hace cargo de su casa, de su esposo, de sus hijos, que cuida de ellos, sino también que trabaja y produce para beneficio de la familia. Entonces, hay productividad por donde usted lo vea en esto de la familia. Entonces, nosotros tenemos que ser productivos. Tenemos que reinventarnos para lograr esa productividad. Porque sí, si hay mayores exigencias, lo que estoy haciendo actualmente quizás no me alcanza para cubrir las exigencias económicas que actualmente se tienen. Entonces, bueno, Dios nos dio a nosotros una mente brillante, una mente de inversión, de reinversión, y una mente que nos permita a nosotros crecer, desarrollarnos y tener la posibilidad de hacer cosas distintas, pues que nos permitan también crecer desde el punto de vista económico. Dios nos dio la capacidad y nos dio el talento en nuestras manos para hacer cosas diferentes y bendecir a la familia y suplir las necesidades de la familia. Es decir, la responsabilidad no tan solo es de papá, también es de mamá, también es de nuestros hijos. Porque somos un equipo, ¿no? Somos un equipo de trabajo. La responsabilidad aquí en la iglesia, del mantenimiento, de todas las cosas acá, no tan solo es del pastor y del jefe de mantenimiento. Debería ser de todos porque somos un equipo de trabajo. Y una de las cosas que le acabo de mencionar es que la familia, el corazón de la familia, debe funcionar en unidad. Y parte de la unidad está en que nosotros tenemos que poner a nuestros hijos también a producir. A producir, bueno, vaya y barra el patio, vaya y bote la basura, vaya y friegue los platos. Eso es producción. Eso es un estilo de vida que les permite a ellos de alguna u otra forma ser disciplinados en lo que deben hacer y en lo que ellos deben poner en práctica cuando tengan su familia y en lo que deben enseñarle a sus hijos cuando los tengan. Pero es algo que es nuestra responsabilidad y que tenemos que sembrarlo en su corazón actualmente, porque si no lo hacemos, cuando a ellos les toque, no sé si usted ha visto, pero a veces hay gente que no sabe ni siquiera hacer un café, un huevo frito. No sabe. Como hay muchos que sí. Y eso forma parte de la formación de una familia. Entonces, necesitamos tener una familia que sea productiva, una familia que independientemente de la crisis y de la situación, sea productiva. A su vez, esto nos va a dar a nosotros estabilidad. Vean, la situación ha generado mucha desestabilidad en diferentes lugares, en diferentes familias. Pero
cuando nosotros tenemos una vida espiritual conectada a Dios, una productividad de todos los miembros de la familia, esto nos lleva entonces a nosotros tener estabilidad. Estabilidad emocional, estabilidad espiritual y estabilidad financiera. ¿Por qué? Porque tenemos gente que está buscando la forma de invertir. Por lo menos en el caso de mi hija ya siempre está buscando la forma de ¿qué vamos a vender? ¿Qué vamos a vender? Ella quiere vender, ella quiere producir, ella quiere tener dinero y todo lo demás, y eso está bien. Eso está bien. Gracias a Dios por eso. Pero en la familia, nosotros tenemos que tener un equipo que esté dispuesto a producir, que esté dispuesto a sumar al desarrollo de la misma y así de esta manera nosotros lograr una estabilidad. Porque sí se puede tener estabilidad económica a pesar de que el dólar esté como esté, a pesar de que la situación esté como esté, sí podemos tener estabilidad. Pero es necesario que nosotros podamos sacudirnos, podamos poner en práctica nuestros talentos y poner a producir esos talentos también para que entonces nosotros podamos tener solvencia financiera para hacer frente a las necesidades y a lo que corresponde o a la gran responsabilidad que tenemos nosotros de sostener a una familia y la gran responsabilidad que tiene la familia de sumar también para que ese sostenimiento sea más llevadero, porque somos un equipo de trabajo. Las familias actualmente son desafiadas y somos desafiados todos los días. Somos desafiados a acercarnos a Dios. Somos desafiados a servir a Dios y somos desafiados a confiar en Dios, aunque lo que vemos humanamente nos lleve a perder la fe y a hundirnos. Porque a veces humanamente vemos cosas que minimizan nuestra fe si lo permitimos. Pero Dios es más grande que la situación, Dios es más grande que las circunstancias y Dios es el Todopoderoso, el Dios en el cual usted y yo hemos creído. La prosperidad llega a nuestras vidas cuando aplicamos muchos principios, pero yo estoy hablando solamente de esto. En este caso sería vida espiritual saludable, una familia productiva y una familia estable. Eso nos lleva a tener una familia próspera. Cuando hablamos de prosperidad, es que una familia que, bueno, sea autosustentable, pues con los compromisos que se tienen desde el punto de vista económico, con el hogar, con la iglesia, con los hijos, con la esposa y los compromisos del padre. Eso es una familia estable. Una familia que sirva al Señor, una familia que está conectada con el Señor, una familia ministerial. Y parte del secreto para que Dios abra la ventana de los cielos está, hermano, uno, en honrar a nuestros padres. Honrar a nuestros padres. Dos, servir al Señor. Cuando servimos al Señor y honramos a nuestros padres, Dios nos sorprende y abre puertas para nosotros, para nuestra familia, para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestras esposas y para nuestros esposos. Dios abre puertas. Ahora, en medio del desarrollo de nuestras funciones, nosotros nos equivocamos. Y sí, no es que seamos perfectos, porque no somos perfectos. Sí nos equivocamos, pero tenemos un Dios que nos da oportunidades, un Dios que abre puertas a nuestro favor y un Dios que obra siempre para el beneficio de sus hijos. Y los hijos de Dios están acá en este lugar. Amén. Los hijos de Dios están acá en este lugar. Y si nosotros tenemos ese alto título, porque el ser hijo de Dios es un título muy alto, hermano, tenemos garantía de que Dios va a cuidar de ti. Tenemos garantía de que Dios nos va a seguir sosteniendo. Y tenemos garantía de que cada mañana el Señor va a renovar su pacto y va a renovar su misericordia. Para que usted y yo, hermanos, podamos estar tranquilos,
podamos estar confiados y podamos tener la posibilidad de vivir de una manera distinta. Tengamos la oportunidad de tener un lenguaje diferente, porque sí, usted y yo somos distintos por la gracia de Dios, que mora en la persona del Espíritu Santo en nuestros corazones. Sí somos distintos porque Dios mismo mora en nuestras vidas a través del Espíritu Santo.